Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir analizando las diferentes posiciones relativas que existen entre los planos. En este caso vamos a ver algunos ejemplos, igual que hicimos en el vídeo anterior, pero vamos a intentar analizar directamente, tanto como siempre analíticamente y después representar en el plano geométricamente, cómo podemos ver las posiciones que tienen entre sí. Recordad que aquí lo que nos importaba era realmente la posición relativa que existía entre los vectores directores de los planos, la cual nos determinaba si el plano iba a ser secante, es decir, cuando no existía un paralelismo entre los vectores, o en el caso de que existiera ese paralelismo, podíamos tener planos paralelos, aquellos que están unos encima de otros, pero que nunca se van a llegar a cortar, o en caso de que sean exactamente el mismo plano, pero con otra ecuación escrita distinta, simplemente tendremos planos coincidentes, donde todos los puntos son comunes. Entonces, el primer caso que vamos a ver será el plano pi1, que tendremos en este caso, que será 3x más 2y menos z más 3 igual a 0. Como siempre os digo, podemos representar el plano con la ecuación que queramos. Realmente no es relevante. Yo os pongo la ecuación escalar porque es la que generalmente más se utiliza, la que más información nos da de primeras y además con la que para mí es más cómoda trabajar. Repito, si queréis trabajar con cualquier otro tipo de ecuación, podéis hacerlo perfectamente. Ya sea aquella que viene determinada por 3 puntos, por un punto y dos vectores, por dos vectores, lo que queráis. ¿Vale? Cada uno que trabaje con la ecuación que se sienta más cómodo. Y después tendremos el plano pi2, en el que tendremos que será, en este caso, 9x más 6y menos 3z más 9 igual a 0. Entonces, como siempre, tendremos que ver que, en este caso, el vector n1, que es el vector perpendicular al plano, el vector normal del plano, que es el que nos lo caracteriza, será concretamente el 3, 2, menos 1. Recordad que ese vector nos viene determinado por las componentes que acompañan tanto a x, y como z. Y en el caso de n2, tendremos que ser el vector 9, 6, menos 3. Lo primero que deberemos encontrar será, en el caso de tener este tipo de ecuación, básicamente es la relación que existe entre los vectores directores. Como hemos dicho antes, si los vectores directores son paralelos, es decir, que son proporcionales entre sí, tendremos que estos vectores lo que nos determinarán será unos planos paralelos o coincidentes. ¿De qué dependerá eso? De los términos independientes. Entonces vamos a estudiar ahora cada uno de ellos, ¿vale? Aquí tenemos el vector 3, 2, menos 1 y aquí el 9, 6, menos 3. Como podemos ver, el vector 3, 2, menos 1 sí que es proporcional al vector 9, 6, menos 3. ¿Por qué? Porque de 3 a menos 1 saltó con un por menos 3. Mejor dicho, al revés. Vamos a verlo al revés, que es más sencillo. Mejor dicho, perdón, he puesto del 3 al menos 1, estaría trabajando del 3 al 9, ¿vale? Del 3 al 9 salto por un por 3. Del 2 al 6 también salto por un por 3. Y del menos 1 al menos 3 también salto con un por 3. Por tanto, ya veo que n2 realmente no deja de ser más que 3 veces n1. Por tanto, son vectores proporcionales. Estoy multiplicando un vector por un número entero. En este caso, entero podría ser real. Si yo multiplico por raíz de 2, también me sirve. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora tendré que ver que esa relación, ese 3 que existe entre las componentes que son de los vectores directores y las componentes independientes también se cumple. ¿Y en este caso se cumple? Sí, porque de la componente 3 a la componente 9 también hago un por 3. Es decir, de esta componente a esta componente también hago un por 3. Por tanto, como se cumple esta proporción, es decir, que como n1 es igual de proporcional a n2, como d1 es igual de proporcional a d2, tendré que en efecto estos dos planos serán coincidentes, ¿vale? Lo único que tengo es realmente la misma ecuación escrita de dos formas distintas, ya que he multiplicado la de abajo. Es decir, la de arriba es la de abajo multiplicada, mejor dicho, la de abajo es la de arriba multiplicada por 3. Por tanto, si yo pinto estos dos planos, veré que tengo exactamente el mismo plan. Vengo aquí y tendré, hemos dicho, 3x más 2y menos z más 3 igual a 0.
pues tendré 3x más 2y menos z más 3 igual a 0. Este será nuestro plano principal en este caso, ¿ok? El plano que acabamos de determinar, ¿de acuerdo? Este plano azul. Si yo ahora le voy a cambiar el color para que se vea más claro cuando pinte el otro encima, y vamos a pintar el siguiente plano, que hemos dicho que era el 9x más 6y menos 3z más 9 igual a 0. Y mirad qué es lo que ocurre. Justo se me pinta estrictamente encima. Como el otro es de color azulito y este es de color amarillo, se me forma el color verde. Si os dais cuenta, si yo retiro el plano y lo vuelvo a poner, se pinta justo encima de él, ¿vale? Por lo tanto, tengo directamente la relación que existe entre los dos planos. Así que podemos ver que en efecto estos dos planos son coincidentes, porque sus ecuaciones son estrictamente idénticas, a diferencia de que todo está multiplicado por una constante. Vamos ahora con el siguiente caso, en el que en el siguiente caso vamos a tener, el primer plano va a ser el mismo que antes, el 3x más 2y menos z más 3 igual a 0, es decir, que pi1 va a ser 3x más 2y menos z más 3 igual a 0, y pi2 en este caso será 6x más 4y menos 3z más 6 igual a 0. Y de nuevo voy a intentar buscar la relación principal que existe entre n1, que es el vector 3, 2, menos 1, y n2, que es el vector, en este caso, 6, 4, menos 3. Voy a ver si n1 es proporcional a n2. Entonces, como del 3 al 6 a 1 por 2, del 2 al 4 hago 1 por 2, pero del menos 1 al menos 3 hago 1 por 3. Por lo tanto, n2 no es proporcional a n1. Por tanto, automáticamente veo que los vectores directores no son proporcionales, por lo que en este caso tendré planos secantes. ¿De acuerdo? En este caso puedo determinar automáticamente que los planos son secantes. Aunque tenga que la relación que existe entre las componentes 3 y 6 también es 1 por 2, como los vectores directores no son proporcionales, automáticamente existe un ángulo entre ellos distinto de 0 o de 180, por lo tanto los planos se van a cortar en algún punto. Entonces, este plano lo voy a dibujar, ya que esté aquí arriba ya lo tenemos, y veremos que en efecto los planos se tienen que cortar, como vimos la otra vez, en una recta. Entonces venimos aquí, el segundo plano lo vamos a borrar y vamos a poner que hemos hecho 6x más 4y menos 3z más 6 igual a 0. Y como podéis ver, tenemos aquí dos planos que en efecto, justo en esta recta aquí, en esta recta que tenemos aquí, que justo coincide en este plano, tendremos que en efecto será ese corte, ¿vale? Como podéis ver, tenemos diferentes colores, aquí se nos van abriendo los planos hacia arriba, aquí se nos abren hacia abajo, y podemos ver que en efecto los planos son secantes, por lo que ni coinciden ni son paralelos, ya que de nuevo sus vectores directores son distintos. Hasta aquí, todo correcto. Y ahora vamos a ver un último caso, en el cual también vamos a dejar constante el plano principal que hemos trabajado, podríamos cambiarlo perfectamente, y voy a poner otro plano pi2, que será en este caso el menos 6x menos 4y más 2z menos 10 igual a 0. ¿Y qué es lo que nos ocurre en este caso? Que el vector n2 será el vector menos 6 menos 4, 2, y la coordenada independiente aquí arriba será 3 y aquí arriba será menos 10. Entonces, de nuevo, como siempre, lo que tengo que hacer es intentar encontrar la correlación que existe entre los dos vectores directores. Vamos a ver si son proporcionales. 3 se nos va a menos 6 haciendo 1 por menos 2. 2 se nos va a menos 4 haciendo 1 por menos 2. Y menos 1 se nos va a 2 haciendo 1 por menos 2. Por lo tanto, podemos ver que en efecto n2 es menos 2 veces n1. Por lo tanto, los vectores son
proporcionales. Es decir, que yo ya sé que los planos no van a ser secantes. Tendrán que ser o paralelos, en los cuales no tendremos ningún punto en común, o coincidentes, en los cuales todos los puntos serán en común. Entonces, vamos a ver cuál de ellos ocurre. Recordad que para que ocurriese que fueran coincidentes, la relación que existiera entre las componentes independientes debería ser la misma que entre los vectores. Entonces, si yo a 3 le aplico la misma proporción de por menos 2, tendría menos 6. Y no tengo menos 6, sino que tengo menos 10. Por tanto, como 3 por menos 2 no es igual a menos 10, aquí me quedará que los planos serán paralelos. Es decir, que la altura de los planos no será exactamente la misma. ¿Cómo puedo comprobar esto? Pues puedo coger un punto aleatorio, ya sea del primer plano, y aplicarlo sobre el segundo y ver que no se cumple, o del segundo plano y aplicarlo sobre el primero y ver que no se cumple. Entonces, por ejemplo, voy a coger, en este caso, un punto del segundo plano y lo voy a aplicar sobre el primero y ver que no se cumple. Para ello pondré, por ejemplo, pues vamos a poner uno que sea sencillo. X igual a 0, Y igual a 0. Y vamos a ver cuánto nos da en Z. Pues será 2Z menos 10 igual a 0, 2Z igual a 10, Z igual a 5. Es decir, que el punto 0,05 pertenece a este plano. Vamos a ver si yo aquí ahora sustituyo y se cumple la ecuación del plano. 3 por 0 más 2 por 0 menos 5 más 3 debería ser igual a 0. Por tanto, menos 5 más 3, que es menos 2, debería ser igual a 0, lo cual no se cumple. Por lo tanto, vemos que en efecto yo coja un punto, cualquiera que coja, no se va a cumplir, en este caso, la ecuación del plano. Por lo tanto, sabiendo que los vectores directores son proporcionales, pero que los puntos no son comunes, por tanto tendremos que serán planos paralelos. Entonces, de nuevo, vamos a dibujar este plano y ver que en efecto se cumple. Menos 6x menos 4y más 2z menos 10 igual a 0. Menos 6x, lo tengo por aquí, menos 4y más, hemos dicho, más 2 por z, menos 10 igual a 0. Y como podéis ver, mirad lo que nos ocurre. Tenemos dos planos, los cuales tienen los mismos vectores directores, porque son paralelos. Si nosotros dibujásemos el vector 3, 2, menos 1 y el vector menos 6, menos 4, 2, veríamos que son exactamente el mismo vector, lo único que uno en sentido contrario y uno el doble que el otro. Y podemos ver aquí que tenemos los planos paralelos que no se van a cortar en ningún punto, pero que no son exactamente el mismo plano, porque tenemos una diferencia entre ellos. Entonces, como hemos visto aquí, chicos, podemos ver los diferentes tres tipos de planos que tenemos, mejor dicho, las diferentes relaciones que existen entre los planos, ya que, a diferencia de cómo ocurría con las rectas, los planos nunca van a poder ser cruzados. Porque recordad que un plano, aunque aquí tengamos solamente una pequeña representación de esta forma cuadrada, el plano se esparce por todo el espacio. Por lo tanto, siempre va a haber algún punto en el cual, si no son paralelos, se cortarán en una recta. Así que, chicos, ya habéis visto que aquí podemos trabajar con todas las condiciones que tenemos de planos y, por favor, como os digo siempre, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.